Geografía política y económica de México. Materia: tráfico y transporte. Ingeniería logística, por los alumnos Pérez y Gareda Gilberto Ricardo, Núñez González Gilda, Castillo Ramos Raimundo, Guerrero Ramírez José Fernando, Caldera Montoyo Sara Edith y López Casillas Sara Priscila, del Instituto Tecnológico de Tijuana. Bueno, en esta materia vamos a hablar un poco de lo que es la geografía política y económica. Primeramente vamos a entender lo que es geografía política. Para ello, entendemos que la geografía política es parte de la geografía que estudia la distribución y organización política de la superficie terrestre. Bueno, sabiendo esto, veamos un poquito lo que es la geografía política a través de la historia. El primer mapa en el que aparece América se encuentra en esta parte. Es hecho por el cartógrafo español Juan de la Cosa, alrededor del año de 1500. Aquí vemos cómo comprendían ellos ya cómo estaba dividido sobre el mar del occidente hacia las tierras desconocidas. El mapa en códice Sotl es un manuscrito pictográfico mexicano donde se encuentran los soberanos que sucedieron en Texcoco. Aquí vemos algunas de las tribus representadas en este manuscrito. También vemos el mapa de Tenochtitlan. Aquí vemos cómo se comprendían, cómo la civilización de ese entonces se comprendía alrededor de lo que llamado Tenochtitlan. Este dibujo fue encontrado en las cartas de Hernán Cortés en sus múltiples viajes a lo que era América, ahora entonces, por los años de 1524. También vemos en este mapa por el año de 1560 cómo se comprendía el norte de América. Ya vemos algunos levantamientos sobre cómo se comprendía y cómo estaba organizado el norte de América. Vemos ligeramente aquí lo que es el estado, la República Mexicana y el norte de Estados Unidos, ¿no? Lo que comprende. Este fue realizado por Paolo Forlani. Este es el primer mapa impreso dedicado al norte de América. El mapa hecho por Abraham Ortelius, donde está la Nueva España, que se llamaba, y vemos cómo por los años 1600, Hondius y Mercator ya delimitaban lo que era el virreinato de Hernán Cortés. Vemos el lago de Chapala, ya estaba un poquito más definido lo que era el centro de la República. Aquí es el primer mapa de México ya completo en sí, no estaba muy bien definido, solamente lo iban marcando conforme a los viajes que iban ellos trazando, el cual fue realizado por Carlos Sigüenza y Góngora durante la época colonial, por los años de 1645 a 1700. Por último, aquí vemos un primer mapa completo de México, donde ya vemos los relieves de montañas, ya vemos definido todo hasta el norte, como recordemos que hasta arriba todo lo que era California, Texas, era parte de territorio mexicano. Este fue realizado por Alexander von Humboldt durante su estancia, por entonces conocida, en la Nueva España. Por último, el mapa donde ya estaba dividido y ya con lo que nos habían dejado únicamente con la Baja California delimitando a California de Estados Unidos. Esta es la primera pieza central de lo que es el Atlas Geográfico. Este fue creado por Antonio García Cubas y fue publicado por primera vez en 1858. La Carta General de la República Mexicana. Aquí ya vemos delimitado los estados, cada uno de los estados que se comprende la República Mexicana por el año de 1863 por Antonio García y Cubas.
¿Qué tal, amigos? A mí me tocó exponer el siguiente tema, que es la geografía política actual en México. ¿Qué es la geografía política en México? Bueno, se considera como la región geográfica es la unidad fisiográfica con características propias que las distinguen de las demás. El territorio nacional o la República Mexicana se localiza en el centro norte del continente americano, como lo podemos ver aquí en el mapa, en esta parte, y a del continente americano, y su límite norte son los Estados Unidos, al sur, al sur Guatemala y Belice, y al oriente el Golfo de México y el Mar Caribe al poniente del Océano Pacífico. México se divide en varias provincias o regiones donde predominan medios, ambientes o ecosistemas determinados. Como podemos ver en el mapa de arriba, existen lo que son bosques tropicales en la zona morada, los bosques tropicales estacionalmente secos en esta zona café, bosques templados en la zona centro de la República, ¿sí? Y bosques húmedos de montaña, que son la parte oscura, que son muy pocas en estas regiones de aquí del centro y sureste de México, y matorrales xerófilos, que como pueden ver pues es el estado donde nos encontramos en Baja California, y casi todo el norte de la República es más una zona desértica. Debido a las diferencias geográficas y ambientales, algunas regiones del país son más aptas para la producción o la extracción de diversos productos o materias primas, como es bien sabido en el caso de Baja California, pues se considera como una zona más industrial, y para el centro y sur del país se considera una zona agrícola y donde se siembra el campo, la ganadería, pues la agricultura, ¿no? Y nosotros en el norte pues es más que nada la parte industrial, la parte de los minerales. Es como se conforma la república y sus diferentes divisiones productivas. También México, dentro de su geografía política, cuenta con un sistema federativo que consiste en la integración de tres poderes: el ejecutivo, representado por el poder de la República; el legislativo, representado por las cámaras de diputados y senadores electos democráticamente por el pueblo; y por último el poder judicial, representado por la Suprema Corte de Justicia, elegida por el Consejo de los Poderes. O sea, esta última la escoge tanto el presidente como la Cámara, son los que mandan las licitaciones, o mandan pues ahora sí que sus este ¿cómo se puede decir? Eh, sus recomendados, ¿no? Para integrar la Cámara del Poder Judicial. Como siguiente slide tenemos que existen otros tipos de poderes con cierta autonomía de la federación, que son los gobiernos de los estados. Estos tienen sus propias leyes y generan recursos propios. En apariencia, los gobernadores de los estados, electos democráticamente, tienen mayor atribuciones que el propio presidente, guardando las proporciones, porque manejan sus presupuestos y proyectos de manera independientes. Sin embargo, en la práctica el gobierno federal los sujeta económicamente mediante la otorgación de subsidios. O sea que no es tanto que tengan control total de los impuestos, ¿no? O de las arcas del presupuesto público, sino que también el gobierno federal pues controla la entrada de esos apoyos, de esos dineros, y pues se les asigna de acuerdo a los proyectos que se vayan a hacer, ¿no? Dentro del estado. Entonces no son totalmente autónomos. También dentro de la geografía política encontramos que las relaciones comerciales que se dan dentro del país, aunque también se desarrollan a partir de la oferta y la demanda, pues tienen ciertas restricciones legales que permiten la inclusión de reglamentos o regulaciones por parte del Estado. O sea que, como quien dice, pues no se manejan solas.
El desarrollo potencial es el que utiliza los recursos naturales y humanos para utilizar industrias para realizar industrias en equilibrio sin que alteren el medio ambiente. La diversidad ecológica del país permite una de las más grandes variedades de recursos del mundo. Claro, todo esto pues está regido políticamente por leyes, normas, reglamentos, ¿no? No es nomás así llegar y tomar los recursos, convertir una empresa y empezar a manufacturar o realizar un producto. Incluso dentro del país pues también se manejan pues los reglamentos. De un estado a otro hay diferentes normas y políticas que se deben de seguir en cuanto a la entrada y salida de los productos. No es solamente porque estoy aquí y ya voy a pasar un producto donde yo quiera o tomar los recursos como a mí se me gana, ¿no? Todo tiene una secuencia, todo tiene un reglamento, todo tiene una línea de pasos que seguir. En la República Mexicana el hombre es el que está en contacto más directo con el proceso productivo, pero en los últimos tiempos la mujer empieza a ocupar un papel muy importante en las actividades productivas del país, fundamentalmente en el comercio y los servicios, que es donde abarcan más terreno las mujeres. Pero, pues desgraciadamente el trabajo infantil en nuestro país, pues generalmente está considerado como subempleos o generalmente están orientados a los servicios como son, pues mandaderos, empacadores de mercancía, boleros, vendedores ambulantes, etcétera, ¿no? Igual también hay una regulación para la contratación de menores y la edad en la que se deben de emplear. También regula el tipo de trabajo, aunque pues sabemos que no se lleva totalmente, se respeta, ¿no?, la regla en el país, hay sus excepciones. Pero bueno, esto es todo con respecto a la geografía política y cómo es que se maneja dentro de nuestra nación. Muchas gracias. Yo les hablaré sobre el tema Geografía Económica Regional de México. Para comenzar, ¿qué es una región? Es una proporción de territorio que tiene carácter propio. Existen factores importantes en la formación de grandes regiones económicas. En México es necesaria la observación de ciertas condiciones básicas como la existencia de recursos naturales, que las partes de la región se complementen entre sí, cierto grado de compatibilidad en el desarrollo de las grandes fuerzas productivas y por último el desarrollo de actividades productivas. Tomando estos requisitos como punto de partida desde hace tiempo, existen divisiones en regiones como regiones agrícolas, regiones industriales, regiones demográficas y por último regiones naturales. Esto nos lleva al análisis de las grandes regiones geoeconómicas, que actualmente el crecimiento demográfico, el progreso de la agricultura de riego en el norte, la creciente industrialización, la transformación del petróleo como recurso nacional y el uso cada vez más de las riquezas marinas han puesto a México en el camino de un país altamente desarrollado. El desarrollo económico de estas regiones geoeconómicas se traduce en la creciente demográfica, ya que la necesidad de mano de obra atrae a la población hacia las oportunidades de fuentes de trabajo. Eso causa migración, movimiento de la población, al principio temporal, luego definitivo, cuando la fuente de trabajo permanece. Así se transforma una región que luego se transforma en desarrollo de vías cada vez más recientes, modernas de comunicación, principalmente en carreteras, que a su vez promueve el traslado de producción hacia otras regiones del país. Nuestro país se divide en 6 regiones, las cuales la primera es noroeste, que incluye a los estados de Baja California Sur, Sinaloa, Sonora. Posteriormente está la occidente, que incluye Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Querétaro. Siguiente es la del centro, que incluye a Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala. Posteriormente es la región sur, que incluye a Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz
La región suroeste, que incluye a Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán, y por último noreste, que incluye a Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Por mi parte ha sido todo. Gracias. ¿Qué tal, compañeros? Yo les voy a hablar un poco acerca de la actividad económica de México. Bien, principalmente basada la economía de México se basa en lo que son las exportaciones, principalmente. Eso además de las actividades económicas de las cuales les voy a estar hablando un poco más adelante. Hablando un poco sobre las exportaciones, mencionando aquí principalmente que el 73% de las exportaciones van dirigidas hacia Estados Unidos, un 6.1% de las exportaciones va dirigida hacia Canadá y el porcentaje restante pues va dirigido a diferentes zonas del mundo. En este cuadro les muestro algunas de las exportaciones que se utilizan con mayor frecuencia. Como pueden ver, aquí las que destacan son la maquinaria, el transporte, productos minerales, metales, entre otras cosas. Aquí más que nada pues les menciono un poco de los más importantes, pero en este cuadro podrán encontrar los diferentes tipos de productos de los cuales son los más importantes para las exportaciones. Y bien, como les mencionaba, tenemos también lo que son los sectores económicos como parte de la economía de nuestro país. Tenemos lo que es el sector primario, sector secundario, sector terciario y uno en el que realmente pues no hablamos o no hemos oído hablar tal vez de una manera muy muy importante como con los primeros tres sectores. El sector primario, pues como ya hemos visto anteriormente, enfocado más que nada a las actividades como la agricultura, la ganadería e incluso la minería, la extracción de materiales como metales y todo lo que proviene de la minería, al igual que la obtención de algunos recursos naturales. El sector secundario, enfocado más a la parte industrial. Como bien sabemos, pues en todo nuestro país tenemos diferentes tipos de industrias, ya sean industrias de manufactura automotriz, partes electrónicas, prendas y diferentes tipos de industrias. Más que nada, en esta parte se enfoca el sector secundario. Tenemos lo que es el sector terciario. Este sector va más enfocado a la parte de servicios. ¿Cómo qué podría ser? Bien, pueden ser los servicios que presta el gobierno, las dependencias de salud, transportes, entre otras cosas. Pero más que nada esto no es en sí una actividad de producción o como las actividades primarias, sino más que nada ese sector se dedica a la prestación de servicios. Y por último, tenemos lo que es el sector cuaternario. Este sector más que nada se enfoca al manejo de las tecnologías de la información, cosa que realmente pues no escuchamos hablar mucho al respecto, pero que sin duda pues cada uno de nosotros hace uso de este tipo de tecnologías. No abarca muchas actividades este sector, pero sí es la que más resalta sobre, sobre esta parte. Bien, y pues aquí les muestro un pequeño mapa de los sectores económicos en México. Como podrán ver, pues al lado derecho del mapa tenemos algunas descripciones y tenemos los colores. Igual en el mapa vienen marcados cada uno de los colores y de lo que pueden encontrar en diferentes estados del país.
como las zonas pesqueras, industrias, zonas de agricultura, ganadería, minería, petróleo y la tala de árboles. Más que nada se los identifiqué con colores para que pudieran apreciar qué actividades se llevan con mayor frecuencia en cada uno de los diferentes estados o donde se podrían encontrar. Vamos a hablar de la geografía física de México. Vamos a comenzar por los mares. Bueno, vemos que el país tiene mares que son el Océano Pacífico, que se encuentra aquí, el Golfo de México y el Mar de Caribe. Su mar territorial está a partir de 25 kilómetros a partir de la línea costera, que son por todas las orillas, todas las costas, y su superficie en respecto a mar territorial son 2.7 millones. Aquí vemos parte del mar territorial, que es todo lo que está marcado con azul, como dije, son 25 kilómetros después de la línea costera. También tenemos las fronteras. México tiene fronteras con los Estados Unidos de América, que se encuentra en la parte de arriba, con Guatemala y Belice, a lo largo de un total de 4.301 kilómetros, de los cuales 3.152 kilómetros es frontera con Estados Unidos de América, 956 con Guatemala y 193 con Belice. Respecto a montañas, pues podemos decir que aproximadamente el 85% del país está formado por cadenas montañosas, mesetas y valles, como se puede ver aquí en el mapa. Aquí se encuentra la Sierra Madre Occidental, que corre por esta parte, también la Sierra Madre Oriental, la altiplanicie mexicana. En la Sierra Madre Occidental, el punto más alto es el Cerro Gordo, que comprende una altitud de 3.340 metros sobre el nivel del mar, y su longitud es de 1.250 kilómetros, la Sierra Madre Occidental, y la Sierra Madre Oriental son 1.300 kilómetros de longitud. Las cimas más elevadas de México son el Pico de Orizaba, o igual al Citaltépetl, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, son los puntos más altos respecto a montañas en México. Las zonas climáticas, pues tenemos Oasis América, Aridoamérica en el norte de la República y Mesoamérica en el sur. En este mapa podemos ver el tipo de climas que tenemos en todo el país. Aquí vemos que en la parte norte tenemos climas muy secos también, y ya por la parte del centro pues tenemos también secos, y en algunas partes tenemos templado con lluvias en invierno, templados húmedos y templados subhúmedos también. En los suelos, en México existen 25 de las 30 unidades de suelo reconocidas por la FAO, por la UNESCO y la ISRIC. Aproximadamente el 61% de la superficie del país son por lo general suelos someros y con poco desarrollo, lo que dificulta su aprovechamiento agrícola. Los suelos fértiles y más explotados ocupan el 18%. Aquí podemos ver en el mapa. En oceanografía e hidrografía, México tiene 42 ríos principales que se agrupan en 3 vertientes. La vertiente occidental, que es todo lo que viene a caer aquí en el Pacífico, la vertiente oriental, que viene a caer acá en el Golfo de México, y la vertiente que cae en el Mar de Caribe. Los ríos más caudalosos son el Usumacinta y el Grijalva, que se encuentran por el lado de Chiapas, Tabasco y Campeche. Y ya finalmente en vegetación, los estados del país que conservan una mayor superficie de vegetación natural son Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila y Quintana Roo. También Sonora, que más del 80% de su territorio pues posee una buena vegetación. Y también podemos mencionar que México es el hogar del 10 al 12% de la biodiversidad. Yo les voy a hablar sobre ecología en México. La Tierra no es la suma de un planeta físico más la biosfera más la humanidad. La Tierra es una totalidad compleja, física, biológica, antropológica, donde la vida es un emergente de la historia de la Tierra y el hombre un emergente de la historia en la vida terrestre.
es la relación del hombre con la naturaleza, no puede concebirse de modo reductor ni separadamente. La humanidad es una entidad planetaria y biosfera. El ser humano, a la vez natural y sobrenatural, debió ser ubicado en la naturaleza viviente y física, pero emergente, y se distingue de ella por la cultura del pensamiento y la conciencia. Morin y Kern, 1999. La definición de ecología. La ecología viene del griego oikos, que es hogar, y logos, que es logos, conocimiento. Es la ciencia que estudia los seres vivos, su ambiente, la distribución, abundancia y cómo esas propiedades son afectadas por la interacción entre los organismos y su ambiente. La ecología ha alcanzado enorme trascendencia en los últimos años. El creciente interés del hombre por el ambiente en el que vive se debe fundamentalmente a la toma de conciencia sobre los problemas que afectan a nuestro planeta y exigen pronta solución. En México tenemos diferentes tipos de ecosistemas, que es precisamente de lo que habla la ecología. Tenemos lo que son la selva alta y bosque tropical, tenemos la selva media, selva baja o bosque tropical, bosque espinoso, tenemos el matorral, xerófilo, pastizal, la sabana, la pradera de alta montaña, tenemos el bosque de encino, bosque de coníferas y bosque mesófilo de montaña o de niebla. La historia de la ecología en México comienza en 1861. Benito Juárez promulga la primera ley forestal nacional, primer reglamento mexicano sobre tala y conservación de los bosques. Y tenemos en 1894, Porfirio Díaz promulga una nueva ley forestal que contiene disposiciones para la protección de la fauna. Todas estas modificaciones que se han hecho hasta llegar a la 1999, se reforma el artículo 4 y 25 constitucional para incorporar el concepto de medio ambiente y sustentable. Todo esto es con el fin de conservar la biosfera de nuestro país, como se viene mirando aquí, lo que es la protección de la flora, de la fauna, sobre la tala, conservación de bosques. Todo esto con el fin de hacer algo para conservar lo que son los recursos naturales y pues evitar un poco lo que es la contaminación. También les voy a hablar sobre la contaminación en México. Contaminación es cualquier tipo de daño permanente que se haga al medio ambiente. No solo existe la contaminación ambiental, también existe contaminación de otros tipos, como lo que es el suelo, el agua, los tipos de contaminación que más afectan los recursos naturales básicos, el aire, el suelo y el agua. Ok, la contaminación del agua, cuando se incorpora al agua sustancias extrañas como microorganismos, productos químicos, residuos industriales o aguas residuales. Estos contaminantes hacen que el agua no sea beneficiosa para el ser humano ni para la vida vegetal y animal. Contaminación del aire se denomina a la adición de elementos tóxicos como el CO. Este tipo de contaminación afecta al bienestar de las personas, animales y plantas de forma negativa. Y la contaminación del suelo es cuando se introduce material extraño y dañino en las capas terrestres. Estos contaminantes producen un desequilibrio físico, químico y biológico en el suelo. Como dato general, un nuevo informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, puso de relieve la gravedad de esta problemática al anunciar que el 4.6% del Producto Interno Bruto en México en el 2016 se destinó únicamente a la degradación ambiental. Y estudios recientes de la Organización Mundial de la Salud determinaron que Monterrey es la ciudad más contaminada de México, con una concentración de 86 PM10 y de 36 PM 2.5, lo que representa un grave problema ambiental y de salud para todos los habitantes de los 12 municipios que integran el área metropolitana de Monterrey, cuya población es de 4.1 millones de habitantes. Dato curioso, a pesar de que Monterrey es una de las ciudades con mayor crecimiento industrializado, nunca se ha decretado una política en materia ambiental. Mientras tanto, el gobierno regio se va echando la bolita entre dependencias, asegurando que la causa de la mala calidad del aire en la zona metropolitana se debe al uso del automóvil.
Y tengo aquí lo que es el ranking de las ciudades con mayor contaminación en el país, y por lo que les mencionaba, Monterrey está con 86 PM10, Toluca 80 PM10, Salamanca 60 PM10, León en cuarto lugar 58, Irapuato quinto, Silao en 51, Ciudad de México en el 42, Guadalajara 41 y Puebla 32. Este fue un estudio reciente, es lo último que se tiene sobre contaminación, y la alerta es real. Es urgente que se tomen cartas en el asunto, no como decía el escrito de que en Monterrey el gobierno decía y se echaban la bolita ahí entre quién iba a hacer o qué, algo para ya terminar con la contaminación o por lo menos disminuirla. Lo más preocupante es que con el paso del tiempo se van sumando entidades con la misma problemática ambiental. Para algunos ecologistas, la grave situación en Monterrey se debe a la poca cantidad de árboles y áreas verdes en las entidades. Y es lógico que entre menos árboles tengamos, ya que ellos nos ayudan a tener más oxígeno. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias.